This is the third time this week. Okay. I'll say it again. It's electric, but when I need to go farther, it uses gas. Please tell me you understand. I can't. This is my. Come on. The Chevy Volt. Advanced technology. Really. Gracias, General Motors, por vuestro humor. Los alienígenas ya están calentitos. Parece que les gustan algo más que la tecnología, también los seres humanos. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Álvaro Sauras, que es director técnico de Autofácil. Tampoco hace falta. Tampoco hace falta. Vale, veamos cómo funciona esto. Bien, es el título auténtico de la charla. Lo que pasa es que para lo que vienen siendo los programas era mucho más apropiado esto. La idiotez del coche eléctrico. La idiotez del coche eléctrico, porque las cosas hay que decirlas como son. Decía el duque de la Rochefoucauld que la pasión vuelve idiota al más inteligente y vuelve inteligente al más idiota. Y vamos a ver cómo funciona esto dentro de poco. Empecemos por la relación con las marcas de coches, que son los que nos venden coches. Normalmente lo que vemos de una marca de coches es esto. Yo me dedico a ir a presentaciones continuamente y lo que veo es esto continuamente. La cara más amable de una marca de coches. En concreto, este caballero trabaja en Londres y se dedicaba a entregar los Lexus LCA a los clientes que habían tenido la suerte de amasar el dinero suficiente para comprarse uno de estos coches. Bueno, pues hay chicas aquí entre... Podría haber puesto una azafata y he puesto a este señor, ¿no? O sea... Bien, lo que ocurre es que en todas las empresas, y he venido notando desde allí que cuanto más grande es la empresa, más parece sudar aquí, siempre hay alguien que hace el trabajo B, ¿no? Porque las empresas consisten en ganar dinero. No es que todas las empresas sean malas, pero las empresas a veces tienen que echar cuentas. Por ejemplo, y esto es un caso histórico que siempre sale a colación, Ford en 1971 tuvo que echar cuentas para saber si modificaba o no modificaba el Ford Pinto. De forma que le pidió a la NHTSA que le calculara cuánto costaba una vida humana, para echar la siguiente cuenta. ¿Cuánto me cuesta reparar el Ford Pinto, es decir, solventar el problema que tenía, que se incendiaba cuando impactaba por detrás otro coche a más de 20 millas por hora? ¿Y cuánto cuestan las muertes que se van a producir durante los 10 años que voy a fabricar el Ford Pinto? Y como podéis ver, la relación costes-beneficio le llegó a concluir a Ford que debía vender durante 10 años el Ford Pinto, permitir que murieran unas 200 personas y presentar apelación tras apelación tras apelación en todos los asuntos judiciales que tuvieron hasta que allá por el, creo recordar, casi el 80, desapareció el modelo y entonces salieron los primeros juicios. En cualquier caso, Ford fue absuelta de casi todos los casos que tuvo en juicio, ganaron algunos juicios civiles, hubo un juicio penal, llegaron a un acuerdo inmediatamente con la familia del pobre señor carbonizado. Esto es un ejemplo que se suele poner como ética de los negocios y, claro, esto es un ejemplo de 1972. En los últimos 40 años las cosas han evolucionado notablemente. No estamos así, estamos mucho peor. Marzo de 2010. Akio Toyoda jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre el Throttlegate en el Congreso de Estados Unidos. ¿Sabéis lo que es el Throttlegate, no? Los Toyota de vez en cuando parecía que aceleraban solos. Mentiras, mentiras y más mentiras. Pero os juro. Pasaron 4 años y ese es el documento en el que Toyota se compromete a pagar 1.200 millones de euros a cambio de que el fiscal general de los Estados Unidos, que existe, no solo está en las películas, no investigue el Throttlegate. No investigue el Throttlegate. El documento, que por cierto tiene 44 páginas, es un homenaje a los contratos. Y levanta muchas dudas sobre, Dios mío, ¿de qué estaremos hablando? Todo esto tiene que ver con el coche eléctrico, aunque parezca mentira. Pero, ¿qué ocurrió entre medias? ¿Qué ocurrió entre 2010 y 2014? La NASA investigó el problema y no encontró absolutamente nada. Un comité de sabios muy prestigiosos investigó el problema y no encontró absolutamente nada. La NASA llevaba 15 años investigando el problema, que había cambiado las alfombrillas, había cerrado con un serrucho los aceleradores de los coches para intentar arreglarlo y no consiguieron arreglar absolutamente nada. Y un día de octubre de 2003 se inició una vista oral en un caso que era Buckout contra Toyota. No sé si os suena de algo. No, a nadie. Vale. Perdón.
Buca contra Toyota, un caso bastante interesante. Barbara Schwartz se mató en un Toyota Camry de 2005. En el accidente se comprobó que la rueda delantera izquierda del Camry había dejado un rastro de 200 metros porque circulaba pisando el freno desesperadamente antes de chocar. Una juez de Oklahoma obliga a Toyota por primera vez en todo el proceso, a que proporcione el código fuente del acelerador de Toyota. Y un señor llamado Michael Barr, junto con otros 3 ingenieros, lo estudian en una habitación a la que solo pueden entrar con camiseta y pantalones, no pueden entrar con cinturón, ni con zapatos, ni con nada para apuntar, porque tienen que guardar secreto absoluto sobre lo que vean allí, y se tiran 20 meses analizando el programita de Toyota. Barr llega a una serie de conclusiones. Primero, el código de Toyota, y os invito a leer las 278 páginas de declaración, porque estaban allí los abogados de Toyota y Barr dijo: me parece un cajón desastre, un plato de espagueti, se refiere a los hilos de ejecución entrelazados, y un cubo de basura. Y no protestaron, como en las películas. Demostró, con 23 experiencias reales, que se podía quedar atascado el acelerador de Toyota en el 100% y que para desatascarlo no solo había que quitar la llave del contacto, había que volver a dar el contacto. Y tercero, creen que puede haber cientos de errores más, pero no fue necesario porque, después de llegar a estas conclusiones, Toyota no había seguido prácticamente ninguna norma de estandarización, Toyota era consciente de la situación y a Toyota le habría salido gratis prácticamente evitarlo. Como decía, hacia la página 278, los abogados de Toyota llegan a la conclusión de que van a llegar a un acuerdo. Pagan 3 millones de euros, a poco tiempo, claro, llama al fiscal general de los Estados Unidos y les dice: mirad, esto me huele muy mal. Si queréis que no investigue esto, os va a costar 1.200 millones de dólares. Tenéis 2 opciones. O pagáis esto a fin de mes, o si no, voy con la policía, me llevo todo y averiguo de qué demonios va exactamente esto del acelerador de Toyota. Y Toyota firmó inmediatamente. No es que los traficantes... Perdón. No es que los fabricantes sean tan malvados por naturaleza, pero lo que no podemos hacer es cometer la ingenuidad de ignorar sus auténticas motivaciones. Y sí, por supuesto, esto es una prueba de que el Kaizen no sirve para nada. El asunto, y aquí vienen ya los coches de verdad, los coches pseudoeléctricos, es que a mí una cosa que me encanta son los relojes de cuco. Pertenezco a una especie de asociación de relojes de cuco, el International Engine of the Year Awards, y damos cada año premios a los relojes de cuco más interesantes. Yo lo llamo de Cuco Clock Awards. Este año ha ganado el premio al motor internacional del año el 1.0 de EcoBoost de Ford otra vez. Lleva 3 veces seguidas. Es un gran motor, es un motor de 3 cilindros que tiene un volante de inercia incorporado en el propio cigüeñal, quiero decir, un sistema de compensación incorporado en el propio cigüeñal, una correa que va a bañar aceite, bueno, tiene muchísimas cosas. Aunque a mí el que me gusta de verdad es este. Este es el motor V8 del anterior BMW M3, del E90 y E92. ¿A qué mola? Esto es un reloj de cuco, ¿vale? Y lo divertido de este reloj de cuco es que hacer este reloj de cuco es jodidamente difícil. Apuesto a que aquí no hay nadie que sería capaz de hacer un reloj de cuco ni siquiera la mitad de bueno que este. Y aunque fuera capaz de hacerlo, os aseguro que le costaría más de 80 millones de euros homologarlo en todo el mundo para poder venderlo superando todas las normativas anticontaminación que existen. ¿Y qué tiene que ver esto con el coche eléctrico? Pues que resulta que en los International Engine of the Year Awards hemos dado otro premio a otro reloj de cuco. Lo que pasa, ahora vuelvo a esa traducción, a esa transparencia, es que este reloj de cuco pues es muy aburrido. A mí personalmente no me llena. No obstante, por lo visto, puede cambiar el futuro. Se trata de esto, de esta lata. Esta lata es un motor trifásico de jaula de ardilla. No os voy a contar lo que es una jaula de ardilla porque es un secreto de los ingenieros que no compartimos. ¿Os imagináis cómo puede ser la jaula de ardilla? El asunto es que esto es una máquina que inventó Tesla hace un siglo y que funciona bastante bien, salvo por pequeños detalles que Tesla no supo resolver a principios de siglo, pero que a día de hoy la microelectrónica ha resuelto. Resulta que este motor es el motor del año ecológico del 2014, porque el Tesla Model S ha ganado el premio al motor del año ecológico de 2014. Y lo guay de este motor es que hasta un niño podría fabricar un motor trifásico de jaula de ardilla siempre que le den la jaula de ardilla. O sea, podrían regalar en fascículos de periódicos, poner las chapitas, coger un poco de cobre, tal, y si lo monta más o menos bien, eso va a girar, y va a girar bastante deprisa y con bastante fuerza. Es un invento fantástico.
Es un invento fantástico. ¿Y cuál es el problema que existe en todo este asunto? Pues que si vuelvo a esta transparencia de aquí, estos son los fabricantes de coches que existen ahora. Estos señores fabrican relojes de cuco y son los únicos que lo saben hacer. Y no hay tantos. Esto se le llama oligopolio. Es un oligopolio que toleramos, ¿por qué? Porque la competencia entre ellos es realmente rabiosa y los precios que nos ofrecen actualmente son aceptables. Pero lo que no están dispuestos a permitir estos señores es que alguien les reviente el oligopolio. Y sinceramente, si dejamos de fabricar relojes de cuco como el motor V10 o el V8 de BMW y nos ponemos a fabricar coches con motores trifásicos, cualquier idiota puede hacer un coche. ¿Y dónde se va nuestro modelo de negocio? Así que la pregunta es, que me hacen muchas veces, ¿tú cómo ves esto del coche eléctrico? Pues yo esto del coche eléctrico lo veo de la siguiente forma. Me he montado en casi todos los que existen y todos funcionan fantásticamente. Funcionan tan bien que cuando me pongo a escribir sobre ellos, cojo y lo primero que escribo, y siempre me arrepiento y digo, soy bastante idiota, es funciona. Tiene un acelerador, tiene un freno, pisas el acelerador, avanza, pisas el freno y frena. Funciona. Pero no están dispuestos a permitir que esa transición sea todo lo rápida que pueda producirse. Han asumido que va a tener que ocurrir, ¿vale? El motor térmico está muerto. Va a ser un reloj de cuco, lo podéis tener en vuestra habitación y cuando vayan las visitas se lo enseñáis y dicen, ¿cómo mola? Y dice, pues cuando lo arranque ahora sí que lo vas a flipar. Pero está muerto. La transición al motor eléctrico se podría hacer en 5 años. No hay tantos problemas. No hay problemas con las baterías, que podréis preguntarme ahora por las baterías. En realidad no hay problemas con las baterías. Todo el mundo dice, ¿qué pasa con la autonomía? Ponemos más baterías. Este señor tiene un coche que tiene 500 kilómetros de autonomía y pesa 2.100 kilos. Dios mío, 2.100 kilos. Hay un Bentley, que es un coche de lujo, que pesa 2.400 kilos. O sea que todavía nos quedan 300 kilos más para poner baterías. Podríamos tener un Tesla Model S de 1.000 kilómetros de autonomía con la calidad de rodadura de un Bentley. ¿Qué va a pasar con las baterías cuando pasen 5 años? Pues que en vez de valer 6.000 euros, que es lo que valen ahora, van a valer 3.000. Y lo mejor de todo es que cuando le preguntas a ingenieros lo suficientemente ebrios cómo ven el asunto de las baterías, te dicen, yo lo veo de la siguiente forma. En los próximos 10 años van a tener 3 veces más capacidad y van a valer 7 veces menos. Y cuando le preguntas a esos mismos ingenieros, ¿tú te comprarías un coche eléctrico ahora? Te dicen, no. Y les preguntas, ¿por qué? Dicen, porque el precio de las baterías está... Y esto no lo estoy diciendo así, sino que el ingeniero que ha hecho, por ejemplo, uno de los coches que hay fuera, el Mitsubishi Outlander CEP, me lo dijo tal cual. Yo no lo compraría ahora, yo esperaría un poco porque el precio de las baterías está cayendo en picado. Entonces, ¿cómo va a ser el coche dentro de poco? Va a ser eléctrico. ¿Cuánto van a poder retrasar estas marcas que eso ocurra? Pues van a intentarlo lo máximo posible porque tienen un plan de amortización para sus motores. Y ese plan de amortización viene a durar aproximadamente, en el mejor de los casos, 8 años, en el peor de los casos, 25. Y no les viene nada bien que toda la flota se sustituya de repente por vehículos eléctricos. Además, tenéis que tener en cuenta una cosa. Esto de aquí no son solo fabricantes. Volkswagen es un imperio. En Europa están prohibidas las Golden Share. No sé si os acordáis de lo que son las Golden Share. El gobierno español tenía una Golden Share sobre Iberia que impedía que, por ejemplo, British Airways comprara Iberia. Pero están prohibidas de forma que tuvo que renunciar a ella y después llegó British Airways y dijo, me va a funcionar con Iberia y ahora podría decir, y voy a pagar los impuestos en Inglaterra. Eso es fantástico, pero sin embargo, por ejemplo, si tú quieres ir y comprar Volkswagen, no puedes. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama el cantón de Baden-Württemberg que sí tiene una Golden Share. Y te va a decir, es que no te dejo. Porque esto es un negocio muy serio. Es el negocio de los coches, no es como el negocio de las cámaras de fotos o de las máquinas de escribir, donde hubo una disrupción tecnológica que cambió todo. Esto es algo en lo que están implicados los estados. Porque, por ejemplo, la Unión Europea va a consentir que unos señores que fabrican la mayor parte de las baterías de litio del planeta, que son los señores de BID, vendan aquí coches eléctricos y los carguen en nuestros enchufes y se adelanten a Volkswagen, y se adelanten a BMW, y se adelanten a Mercedes. No. Esto está cuidadosamente mesurado. Y va a seguir cuidadosamente mesurado, salvo que digamos, no, vamos a consentirlo. Queremos que los coches sean eléctricos ya.
Y sinceramente, los coches eléctricos funcionan mejor que los coches normales. Entonces, yo creo que nos lo tendríamos que pensar y que insistir. Estas cosas que estamos haciendo son importantes porque creo que esto se os puede ocurrir a cualquiera de vosotros. Estoy convencido de que vosotros ya sabíais esto. Simplemente lo quería recordar. Esta anterior transparencia en la que no voy a entrar, estas son todas las normas anticontaminación que existen en el mundo y que alguien tendría que cumplir si quisiera vender un motor en todo el mundo. Esto se llama barrera tecnológica. Yo lo llamo muro tecnológico. Bueno, pues aunque derribes este muro, detrás tienes a los propios países, que desde luego no te van a hacer la vida sencilla. De hecho, ahora mismo vender coches en Estados Unidos y es europeo es muy difícil, porque si tienes motores de gasóleo, emites partículas y emites óxido de nitrógeno, de forma que te hacen poner un catalizador que sube un poquito el precio. Es decir, esto es una pequeña guerra por el transporte y por el dinero que proporciona el transporte. Y el coche eléctrico pues está aquí en medio como un actor. Hay gente, como Elon Musk, que por cierto, esa transparencia me la he saltado, hay gente como Elon Musk que te dice, si sabes hacer el motor trifásico, pero no sabes hacer la electrónica de control del motor trifásico, tío, yo te regalo mis patentes. De forma que, mira, ya lo tienes casi hecho. Te coges esto que se llama... Eso es mi charla, Álvaro, ¿eh? Eso es mi charla. ¿Por? Pues yo voy a hablar de Elon luego, ¿eh? Ah, lo siento. Lo Tranquilo, siento. tranquilo. Te coges un IGBT, un Insulator Gate Bipolar Transistor, esa cosa de ahí, que por cierto lleva el logotipo de Mitsubishi porque es de UMIEF, y con eso te puedes fabricar un coche eléctrico relativamente fácil. Las baterías son el pequeño problema que está ahí colgando entre medias, pero sinceramente, creo que el asunto de las baterías se va a resolver de la siguiente forma. Dentro de 5 años te vas a comprar un coche eléctrico con unas baterías que van a costar 3.000 euros. A los 5 años vas a cambiar esas baterías, te van a pagar 1.500 euros y vas a poner otras baterías. Las baterías que has vendido las van a desmontar, van a coger el litio, van a hacer otra batería y a freír puñetas. Y se va a hacer lo que se llama la rueda. Y poco más o menos esta es mi visión de lo que va a pasar dentro de poco con el coche eléctrico. Creo que los fabricantes de coches normales tienen una oportunidad de oro para hacer lo que está haciendo BMW, para hacer lo que está haciendo Renault. Probablemente lo están haciendo porque BMW y Renault son los dos agentes más débiles de esta transparencia. Son los que están más interesados en cambiar el juego. BMW es una golosina que querría ser violentamente capturada por Toyota y desde luego todos los alemanes cada vez que da un paso dicen a ver si tropieza, a ver si tropieza, a ver si tropieza. Y Renault, bueno, Renault actualmente tiene dos motores, tiene muchos motores, pero que valgan la pena. Tiene dos, el 1.5 y el 1.2 TCE, de forma que está bastante interesado en cambiar el juego. El resto no. Ford no está interesado en cambiar el juego, Toyota no está interesado en cambiar el juego, PSA no sabemos qué va a pasar con ella, pero si le preguntáramos diría, yo no estoy interesado en cambiar el juego, que me querían comprar hace poco. Lotus no existe porque es que resulta que Lotus no tiene motores. Son uno de los mejores ingenieros del mundo, pero como no tiene relojes de cuco, no puede fabricar coches. De forma que está ahí, pequeñito. General Motors en estos momentos está metido en un asunto como el del acelerador, porque tenía un pequeño problema con el contacto. Bueno, también han matado a una cantidad de gente accidentalmente, ya veremos. Supongo que esto conseguirá batir. No quiero decir que los ingenieros de software que se dedican a hacer sistemas embebidos sean unos asesinos. Quiero decir que algunos ingenieros de software que fabrican sistemas embebidos tienen jefes que son unos asesinos. Y bueno, pues creo que me he extendido como Sí, 2 veces estás y comiendo el media tiempo de más Juan Carlos. Sí. Muchísimas lo que podía extenderme. Muchísimas gracias, Álvaro. Un fuerte aplauso. Pero más o menos creo que es lo que va a pasar. Gracias por tu teoría de la conspiración. Del oligopolio, algunos creemos que somos unos afortunados y unos privilegiados por vivir la era en la que algunos apuestan su dinero particular, que no es el público, en innovar y poner a disposición de los ciudadanos vehículos no contaminantes, y que es la responsabilidad del ciudadano el que podamos iniciar también el engordar esta bola de nieve que ya está en marcha. Adelante, vídeo. Now you can give up gas without giving up performance. Introducing the all-new pure electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia, with 0 emissions.
A car powered by electricity that moves like electricity. That's American ingenuity to find new roads.